Bueno, vamos a arrancar entonces con nuestra revisión académica sobre el módulo 2. Hemos terminado un módulo que se llamó Planificación del Desarrollo Económico Territorial. Un módulo que tuvo dos grandes capítulos. Uno, orientado a todo el tema de lineamientos y políticas que hay referentes a la planeación de nuestros territorios, y la segunda parte ya con unos elementos más prácticos sobre esas herramientas que tenemos para la planificación del territorio. Vale la pena aclarar acá que los conocimientos que se brindan en el diplomado son solamente conocimientos introductorios. No estamos haciendo unos temas muy específicos, sino que estamos dando unos brochazos generales acerca de esos aspectos que hay que tener en cuenta en el momento que vamos a hablar del desarrollo económico territorial en cada uno de nuestros municipios. Entonces, comencemos haciendo una breve descripción de aquellos elementos de la parte de política y de lineamientos que describimos en ese módulo. Inicialmente partimos de la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué es importante hablar de la Constitución Política de Colombia? Porque la Constitución nos demarca el camino que se tiene que seguir. Nosotros miramos ahí en el módulo que terminamos que hacíamos una breve descripción de ese artículo primero que tiene la Constitución Política. Entonces, la Constitución Política nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, que está organizado en forma de república unitaria, es democrática, es participativa, es pluralista. Todas esas características que nos brindan en ese primer artículo nos demarcan algo fundamental, y es cómo funciona política y administrativamente nuestro Estado. Aquí es importante mencionar que cuando nosotros nos referimos a un Estado social de derecho, ese Estado tiene una connotación súper importante en la manera como el gobierno nacional va a responder a las diferentes demandas de la sociedad. Cuando nos dice también que es un Estado descentralizado, también estamos mirando ahí cómo efectivamente esa descentralización ayuda o no ayuda a nuestros municipios en su desarrollo económico territorial. ¿Por qué es importante tener los lineamientos y políticas de la planeación en el marco del desarrollo económico territorial? Porque si nosotros no conocemos nuestro territorio, pues nunca vamos a saber cuáles son esas potencialidades que tiene y que podemos explotar. Las herramientas de planificación nos proveen a nosotros de los conocimientos de contexto. Por eso es muy importante que cuando se realicen, seamos nosotros actores participativos de esos procesos y podamos aportar al desarrollo de nuestro territorio. Tenemos ahí dos grandes políticas frente a la planeación del territorio. Entonces nosotros veíamos la ley 152 y ahí nos hablaban acerca de que es la ley marco para la planificación en Colombia. Y vamos a hacer acá un tema histórico tal vez para recordar por qué es la importancia de esa participación en la planeación. Y vamos a volvernos un poquito a los años 90 en nuestro país, cuando se da todo el cambio en la Constitución Política de Colombia. Colombia venía de ser un país centralizado. Por eso es importante ese artículo primero de la Constitución Política cuando nos habla que Colombia es una república unitaria descentralizada, porque la descentralización le da autonomía a nuestros municipios para que estos municipios actúen de la mejor manera para conseguir el desarrollo de su territorio. En el año 91, cuando se da esta nueva constitución y se demarcan todos estos lineamientos frente al papel que va a tener el territorio dentro del desarrollo, se da este tema de la participación que es fundamental. Un tema que es fundamental porque le da al ciudadano la capacidad de participar en los procesos de desarrollo de su lugar, de su municipio. Y otro aspecto fundamental de esta constitución es que le da a los municipios el papel de ser la célula fundamental del desarrollo. Es decir, reconoce la importancia de estos territorios para generar un desarrollo nacional
y le da a los municipios las capacidades para que estos puedan tener un desarrollo sostenible y sustentable en todo el tiempo. Cuando los municipios tienen herramientas de planeación como las que nos presenta a nosotros la legislación, se supone que van a hacer un excelente ejercicio con su comunidad. La ley dice, bueno, señores municipios, ustedes que pidieron el tema de centralización, ustedes que tienen ahora en mano su desarrollo, les vamos a dar una serie de estrategias, una serie de herramientas para que ustedes puedan promover ese desarrollo. Y se genera así, entonces, la ley 152 de 1994, que es la ley marco de la planeación, en donde nos dan las herramientas y nos dan los lineamientos necesarios para que podamos ejercer la planeación dentro del territorio. Aspectos fundamentales de los procesos de planeación, y es algo que yo veía en todas las participaciones que se dieron en el marco de nuestro foro de las herramientas de participación. Y es que muchos de los compañeros decían, bueno, efectivamente tenemos herramientas de planeación, pero existen errores en la implementación. Y es que muchas veces cuando hablamos de planeación, la planeación se volvió, es un ejercicio que se tiene que cumplir, entonces nuestras autoridades locales contratan esos servicios con terceros, con personas que no conocen el territorio, y como estas personas no conocen el territorio, pues planifican para un territorio que ellos tienen en su imaginario y finalmente no se cumple con la visión, con la misión, con los objetivos, con los proyectos y con todo lo que demarca una planeación efectiva dentro de nuestros municipios. Hay que aprovechar estas herramientas, pero también hay que implementarlas muy bien. Otra de las observaciones que nosotros veíamos en nuestro foro es que muchos de nuestros compañeros también dicen, bueno, tenemos un marco normativo, puede ser un marco normativo muy rico, pero ¿cómo hacer que este efectivamente cumpla su finalidad en el municipio? Y aquí entra nuevamente el tema de la participación. Si ustedes se van en cuenta, en el tema de la planeación del territorio, la participación va a ser un componente fundamental. ¿Y por qué va a ser un componente fundamental? Porque la Constitución de 1991 nos dio la potestad a nosotros como ciudadanos de participar en escenarios en donde antes no teníamos ninguna participación. La planeación del territorio antes de la Constitución Política del 91 se daba de manera centralizada, se daba de manera desde las oficinas tal vez de algunas entidades públicas en donde se decía cómo debían desarrollarse los municipios, pero no se tomaba en cuenta el papel de los ciudadanos frente al reconocimiento de su territorio. Nosotros bien sabemos que quien conoce realmente cuáles son esas potencialidades que tiene el territorio, cuáles son las problemáticas que tiene y también quien sabe cómo afrontarlas son las personas que viven en esos lugares y que efectivamente todo lo que saben debe tenerse en cuenta para el desarrollo de nuestros municipios. La ley 152 entonces nos dice, ustedes tienen acá una herramienta que se va a llamar plan de desarrollo, un plan de desarrollo que tiene que cumplir unos lineamientos que emanan también del Plan Nacional de Desarrollo, porque también aquí tenemos que recordar que hay como una escalera frente al tema del Plan de Desarrollo. Los lineamientos que están dentro del Plan de Desarrollo Nacional tienen que verse reflejados en el Plan de Desarrollo Departamental y a su vez estos tienen que estar planteados en el Plan Municipal de Desarrollo. Esta visión de transversalidad lo que implica es que todas las acciones que yo voy a tener dentro de mi plan de desarrollo se van a cumplir. Otra herramienta, otra política muy importante para el tema de planeación de nuestros territorios es el ordenamiento territorial. Y este sí que es un factor fundamental. ¿Por qué es un factor fundamental? Porque saber dónde van a estar ubicadas las potencialidades del territorio, saber cuáles son los lugares de asentamiento que va a tener el territorio, saber
cuál es la parte paisajística, si hay una reserva forestal, saber qué ríos pasan por nuestro territorio, es una ganancia para los procesos de desarrollo. Importante acá, también es un proceso participativo. La ley 388 de 1997, cuando fue creada, le dijo también a los municipios, yo les voy a entregar una herramienta que es el ordenamiento territorial para que ustedes sepan dónde ustedes pueden generar también procesos de desarrollo. Y es una herramienta que debe tenerse en cuenta porque es una herramienta integral. Ahorita nosotros estamos escuchando por ahí acerca de la minería. Si nosotros elaboramos unos planes de desarrollo que estén muy acertados frente a la realidad de nuestro municipio, vamos a saber si es posible o no es posible tener procesos como la explotación minera en nuestro territorio. Si no hacemos el ejercicio y no hacemos el acompañamiento, seguramente lo que va a pasar es que algunas autoridades locales pasarán por encima de muchas organizaciones y generarán procesos de explotación de minería porque finalmente nadie dijo nada y nadie se dio cuenta que ese lugar era prohibido para la explotación y que entonces se puede explotar ahí según los lineamientos de una persona privada para su propio beneficio. Son herramientas muy importantes. Saber de la ley es algo muy importante que debe tener el ciudadano. Ahora bien, nosotros hablamos que la ciudadanía falla por desconocimiento, pero el desconocimiento no tiene que ser la excusa para que nosotros no participemos en las acciones de gobierno. Esta ley 388 de 1997 tuvo grandes debates porque no teníamos, aunque esta era una ley marco, ¿sí? Era una ley general en la cual se establecía cómo debería ser el desarrollo del ordenamiento en los territorios, no se tenía una ley propia de ordenamiento, una LOP, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial. Hasta hace un año, en el 2017, se dio la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y esta Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial colocó puntos fundamentales en el ordenamiento del territorio. ¿Por qué puntos fundamentales? Porque estableció las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, que son muy importantes a tener en cuenta en los procesos de desarrollo económico territorial. Como les digo, cuando nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial o un esquema de ordenamiento territorial bien elaborado, vamos a saber qué territorios podemos nosotros explotar de una buena manera, ¿no? No una explotación mala como suele darse, sino cuáles son los lugares que nosotros podemos tener una potencialidad más bien, no desde el punto de vista de explotación, sino desde el punto de vista de potencialidad para atraer recursos a nuestros municipios. Entonces esos planes de ordenamiento nos van a decir, oigan, señores municipios, ustedes tienen una zona de protección ambiental, tienen un parque natural, creen un programa, un proyecto en donde ustedes puedan atraer personas para en el tema de turismo ecológico para generar ganancias y a través de esa generación de ganancias por la existencia de ese lugar protegido o de ese parque, vamos generando otras economías de escala, que quiere decir que vamos generando otro tipo de producción, por ejemplo, el tema artesanal, por ejemplo, el tema de comidas, por ejemplo, el tema de vender algo propio de la región, que va a generarle ganancias en general a toda la comunidad. Importante entonces tener en cuenta estos dos grandes planes, el plan de ordenamiento, la ley del plan de ordenamiento territorial y la ley de nuestro plan de desarrollo. Son herramientas que no se pueden dejar de lado, son herramientas que siempre se deben tener. En la unidad 2 del módulo 2, nosotros hicimos ya una revisión más profunda acerca de cuáles eran los contenidos que tenía cada una de esas herramientas, ¿cierto? Y mirábamos, por ejemplo, cómo en el plan de desarrollo hay una parte donde se habla de la visión y de la misión del territorio.
que es una visión colectiva. Eso implica que los ciudadanos representados en los diferentes sectores participen para saber hacia dónde quiere ir su territorio. Que mi territorio yo quiero que sea en el 2022 una potencia ecológica, o quiero que sea un sector minero, o quiero que sea una zona de protección, o quiero que mi sector sea reconocido por su emprendimiento, o quiero que sea reconocido por los servicios que presta, o por la agroindustria, ¿cierto? Esa visión es fundamental porque cuando yo como presentar algún proyecto de emprendimiento a mi gobierno municipal, si lo que yo estoy apostándole, si a lo que yo estoy apostándole no tiene una base sustentada en el plan de desarrollo, no voy a obtener recursos para poder financiar mi proyecto. Y eso sí que es importante. Si dentro de la misión también de nuestro territorio quedaron acciones importantes relacionadas con el desarrollo, eso es fundamental. Por eso los planes de desarrollo se convierten en una herramienta que debe manejarse de la mejor manera, que debe generarse desde un proceso participativo y que debe ser como llevarlo uno, la Biblia debajo del brazo de todos los ciudadanos, porque de acuerdo a todos los programas que tenga este plan de desarrollo, se puede o no se puede generar la mejora de la calidad de vida de toda la población. Tenemos otras leyes en el marco de la planificación del desarrollo económico territorial. ¿Qué otras leyes tenemos ahí? Bueno, resulta que nuestros municipios, la mayoría de nuestros municipios en Colombia son de sexta categoría. Casi un 85% de los municipios están en esta categoría. ¿Qué quiere decir que un municipio está en sexta categoría? Quiere decir que los municipios no cuentan con recursos propios para solventar sus necesidades y sus demandas. Directamente de los remita el gobierno nacional para su funcionamiento y para su inversión. ¿Cuáles son los recursos propios que puede tener un municipio? Un municipio tiene recursos propios por impuestos que ha creado desde su consejo municipal para sí, por ejemplo, el degüello al ganado. Por ejemplo, que colocaron un impuesto por un bazar que van a hacer. Pero una de las grandes entradas de los recursos propios de los municipios es el tema del impuesto sobre el predial. Efectivamente, en Colombia el predial no se encuentra todavía actualizado. Entonces, muchos municipios no tienen los recursos suficientes porque su predial es muy chiquito. Y al no tener estos recursos, pues no pueden generar procesos de desarrollo porque los recursos que llegan desde el gobierno nacional tienen una destinación específica. ¿Cómo así destinación específica? Quiere decir que yo no los puedo gastar en otros temas que no sean salud, educación y saneamiento básico. Así nuestros municipios se quedan con las manos atadas porque efectivamente no tienen recursos para generar desarrollo. Surge bajo este contexto la idea de generar competitividad, emprendimiento e innovación en cada uno de nuestros municipios. ¿Y cómo generar emprendimiento? Los colombianos de por sí no somos como muy emprendedores. ¿Debido a qué? Debido a que para emprender se necesitan unas capacidades básicas que nosotros debemos tener. Y porque la cultura del emprendimiento en el país es una cultura que recae más en las zonas urbanas que rurales. Y porque para presentar un proyecto de emprendimiento se necesita tener unos conocimientos básicos que definitivamente no se tienen en todos los municipios. Cuando esto sucede, entonces el gobierno nacional dice
vamos a generar nosotros una base para el emprendimiento en el país. Y esa base para el emprendimiento en el país va a ir asociada a una ley que promueva la cultura del emprendimiento. Antes de hablar de la cultura del emprendimiento, Ramiro nos pregunta que si un consejo puede crear cualquier impuesto. No puede crear cualquier impuesto. Los consejos municipales tienen una ley que demarca su accionar. Y frente a esa ley se le dice que tiene solamente la potestad de crear algunos impuestos de carácter local. Impuestos de carácter local que están relacionados con el tema de sus actividades económicas. Por ejemplo, hay algunos que es por ejemplo, la estampilla. Ellos pueden crear estampillas para recoger recursos para alguna actividad o pueden crear unas tasas que son también relacionadas con algunas actividades. Un proceso en la parte de mirar qué viabilidad tiene y qué uso se le van a dar. Pero como les digo, los recursos de los municipios, si crean un impuesto o si buscan datos, son mínimos porque como en los municipios no habitan muchas personas, ¿cierto? Nosotros tenemos en Colombia que la población se está centralizando en las partes urbanas, en las grandes capitales, y nuestros municipios se están quedando a veces un poco solos, pues no van a contar con los recursos necesarios para hacer. Por eso es que el tema de la competitividad toma un papel fundamental, el tema de ser competitivos a través del emprendimiento. Y surge la ley 1253 del 2008, que es una ley que dice, bueno, tenemos que nosotros generar competitividad en los municipios y tenemos que apostarle a la mayor productividad. Nos dice esta ley que para generar ese tipo de competitividad es necesario un desarrollo científico y tecnológico que permita una mayor competitividad y la incorporación de Colombia en el mercado global. ¿Cómo es la incorporación de Colombia en el mercado global? Bueno, entonces aquí entra que los territorios tienen que buscar algunas alternativas o tienen que mirar cuáles son sus potencialidades para que efectivamente puedan entrar a competir. ¿A competir con qué? Con mejores productos, a competir con la promoción de su municipio, con generar estos elementos que hacen diferencias competitivas entre un lugar y otro. Pero que esa competitividad tiene que ir de la mano del desarrollo científico y tecnológico. Nosotros frente a eso en el país tenemos un poco de rezago. ¿Por qué un poco de rezago? Porque cuando nosotros hablamos de innovación amarrada a la parte científica y tecnológica, estamos mirando que eso también va amarrado al tema de educación, de apostarle a la promoción de la educación de una manera diferente para que los que están estudiando carreras científicas y tecnológicas le apuesten al desarrollo del país. Es una trama muy difícil, pero es una trama en la que se viene trabajando, en donde participan actores como Colciencias, en donde los departamentos y municipios también tienen un papel fundamental porque ellos tienen que proporcionar cambios importantes en la forma de producir. Cuando yo tengo un producto al cual le he metido el tema de científico y tecnológico, estoy generándole diferencias competitivas y estoy generándole una ganancia, ya sea porque a través de esa tecnología y de esa parte científica se genera una disminución en el gasto, en los costos de producción, perdón, y estoy generando una mayor ganancia para la producción como tal. Nos dice también que el gobierno nacional tiene un papel fundamental frente al tema de competitividad. ¿Cuál es el papel fundamental que tiene el gobierno nacional? Él tiene que promocionar, tiene que estar todo el tiempo diciendo territorios, vamos a trabajar, vamos a mejorar la parte productiva, vamos a incursionar en el tema tecnológico y
aquí todos los municipios y departamentos deben crear algo que se llaman planes de competitividad, que los veremos un poco más adelante. Hay otra parte también frente a los lineamientos y políticas que es fundamental, que son los llamados COMPES. Resulta que en Colombia tenemos el Consejo de Política Económica y Social. Estos consejos de política lo que hacen es emanar lineamientos para generar también procesos de desarrollo y para fortalecer las políticas que se han elaborado frente a una gran temática. Estos COMPES que ustedes encontraron en el desarrollo de nuestro diplomado hacen referencia a diferentes temas. Entonces nosotros tenemos diversos COMPES, ahí tenemos como 5 COMPES diferentes, y uno, por ejemplo, es relativo al seguimiento que se le hace a la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entonces los COMPES también nos dan lineamientos, pero también nos evalúan el estado actual de cómo están funcionando las políticas. Y aquí es importante mencionar algo. Nuestro país tiene muchísimas políticas. Nosotros encontramos un montón de políticas referidas a cualquier tema, pero cuando los vamos a desarrollar nos encontramos con muchas dificultades frente a la implementación, ya sea por recursos o ya sea porque no contamos con las instituciones con capacidad institucional para responder a esas necesidades. Cuando hablamos entonces del seguimiento de la política de competitividad y productividad, nos encontramos que a pesar de que esta política es del año 2008, aún no hemos tenido el impulso necesario porque no se ha hecho la inversión necesaria. Y aquí entra un tema también del presupuesto general de la nación, donde se nos dice que es necesario que la política de investigación en el país que tenga mucho más recursos. Tenemos otro COMPES, que es otro COMPES que hace referencia a los principios rectores de la política para la competitividad y productividad. Tenemos otro que es la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ese COMPES es fundamental porque ese COMPES le dice a todos los niveles del gobierno nacional, a todos los niveles del gobierno, ya sea nacional, departamental o territorial, que ellos tienen por obligación que tener claro que tienen que dar una mejora en su sistema productivo a través de la ciencia, tecnología e innovación, lo que implica invitar a la academia, invitar a las universidades a ser partes activas del proceso para generar insumos que generen innovación en el territorio. Muchas veces nosotros también encontramos que, aunque tengamos universidades muy buenas en temas tecnológicos y en temas científicos, tenemos un desligue entre lo académico y lo político, que lo que genera es que ese nivel de interacción en donde la universidad aporte al desarrollo sea muy bajo, y eso también hay que trabajarlo. Si en nuestros territorios nosotros tenemos una potencialidad y necesitamos una investigación frente al tema, pues lo mejor sería invitar a la universidad que se encuentra para que nosotros podamos mejorar los procesos y vincular a estas instancias que nos pueden generar muchísima ganancia frente al tema de nuevos conocimientos para la producción. Tenemos otro COMPES, Política Nacional de Desarrollo Productivo, todos ellos lineamientos generales que nos dan para mejorar el desarrollo dentro de los territorios. Frente a estos lineamientos, entonces ya tenemos los lineamientos acerca de la productividad y de la innovación, ahora tenemos unos frente al emprendimiento. Y entonces volvemos aquí al tema. ¿Qué tan difícil es emprender en Colombia? ¿Qué tanto es el nivel de emprendimiento? ¿Quiénes están emprendiendo? ¿Dónde están emprendiendo? Y resulta que cuando nosotros miramos el tema de emprendimiento en Colombia, nos damos cuenta que el nivel de personas que quieren emprender han bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque encuentran muchos obstáculos en el proceso para emprender, ¿cierto? Entonces a veces uno dice, uy, no, tenemos muchísima
ganas de emprender, pero es que el tema jurídico, el tema legal, el tema de ir a la Cámara de Comercio y hacer los papeles, por ahí también decían, no, es que en Colombia los impuestos para el emprendedor son altísimos, entonces qué difícil es emprender. Bajo ese escenario, el gobierno nacional dijo, lo que hay que hacer acá es una cultura de emprendimiento. ¿Y cómo vamos a hacer que se dé la cultura de emprendimiento? Pues nos toca fomentarla. ¿Cómo vamos a fomentarla? Empecemos a fomentarla desde los establecimientos educativos del país. Metámosle a los jóvenes de hoy que les gusta tanto el tema de hacer las cosas por sí solos, ¿cierto? Ya no piensan en ser trabajadores, sino en ser jefes. Todo el tema de emprendimiento. Entonces, vamos a promover el espíritu emprendedor en todos los establecimientos educativos, pero también vamos a promover el emprendimiento y la creación de nuevas empresas y vamos a establecer todo un tema de cultura empresarial. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros vemos que en algunos municipios tenemos la mesa de negocios. Aprovechamos las ferias y fiestas de nuestros municipios o de nuestros departamentos y hacemos una feria de negocios, entonces invitamos a todos los artesanos, a los que tienen productos alternativos, al señor que tiene sus productos orgánicos, los ponemos en una mesa de negocio para generar emprendimiento, ¿cierto? Para buscar otras formas de atraer los recursos hacia el territorio. Y es un muy buen ejercicio que se tiene que hacer, pero un ejercicio que si nosotros analizamos muy bien la articulación, todo tiene que ir de la mano. ¿Por qué todo tiene que ir de la mano? Todos los instrumentos tienen que estar articulados. Mi plan de desarrollo del municipio tiene que estar articulado con mi plan de ordenamiento territorial. Ellos dos tienen que ir amarrados a todo el plan que se tenga de innovación y tecnología, porque esa parte de innovación y tecnología debe estar dentro del plan de desarrollo de nuestros territorios. Y todo el tema del emprendimiento también va ligado al tema de planeación de nuestros territorios. ¿Va ligado en qué? En que si ustedes revisan el plan de desarrollo de sus territorios, ustedes se van a dar cuenta que van a tener un capítulo de desarrollo económico, así como un capítulo de desarrollo social. Pero en el capítulo de desarrollo económico van a mostrar las estrategias que tienen para generar un mejoramiento de la calidad de vida a través del impulso económico del territorio. Entonces, todo tiene que ir muy, muy articulado, porque si yo dentro de mi plan de desarrollo, como autoridad local, no busco jalonar esos sectores que son nacientes y que me pueden generar desarrollo, pues efectivamente no lo voy a lograr. Qué importante es entonces este tema de la planeación, qué importante es el tema de mirar estos aspectos fundamentales de los planes de desarrollo. Permítame un segundito. Ahora miremos el desarrollo, ya tenemos claro todos los lineamientos, ¿cierto? Ya tenemos claro que tenemos unas herramientas, unas políticas que hay que leerlas muy bien, que hay que saberlas interpretar y que hay que llevarlas a la realidad. Importante acá, y esto sí que nos tiene que quedar claros a nosotros como ciudadanos. El Estado colombiano nos da unos lineamientos y unas políticas de Estado. La planeación es una política de Estado, no es una política de gobierno. Los planes de desarrollo son una herramienta para el desarrollo de las políticas del Estado. ¿Por qué del Estado y no del gobierno? Porque la planeación tiene que ser un ejercicio que se realiza en todos los gobiernos que se dan cada 4 años y tienen una visión de futuro. Cuando yo hablo de plan de ordenamiento territorial, yo no planeo mi municipio para 4 años. Yo planeo mi municipio como mínimo para 10 años. Cuando yo hablo de un plan de desarrollo, aunque venga un nuevo gobernante y me cambie algunas reglas de juego, yo estoy pensando en mi municipio con una visión de unos 10 o unos 20 años. Por eso es importante la participación en estos escenarios. Cuando yo llevo a la realidad todos esos lineamientos y esas políticas, entonces ya me pongo a analizar
cuáles son los contenidos que van a tener esas diferentes herramientas. Y entonces encontramos acá, bueno, plan de desarrollo territorial. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del plan de desarrollo y qué tiene? Bueno, entonces es que en el plan de desarrollo territorial yo voy a encontrar no solamente la misión y la visión de mi territorio, sino que también voy a encontrar un marco general en donde voy a describir cuáles son las políticas, ¿cierto? Cuáles son, en la parte estratégica, cuáles son las estrategias, cuáles son los programas y los subprogramas y cuál es la, cuánta platica voy a tener para desarrollar eso. ¿Mm? El plan de desarrollo me indica en su parte presupuestal cuántos son mis recursos. Y a partir de esos recursos, yo exigiré a mis ciudadanos que tengan mayor emprendimiento o que tengan menor emprendimiento. ¿Por qué es importante el emprendimiento? Y aquí les voy a dar como una lectura de contexto sobre por qué es importante que yo sea emprendedor o que yo como municipio genere emprendimiento. Resulta que a mí los recursos, si yo soy un municipio que me gira la nación, tienen una destinación específica. Hace algunos años en Colombia, o todavía en Colombia, se hace la mención de que las personas que están cubiertas en su tema de salud, no porque coticen directamente, sino que están en el régimen subsidiado, son más. Y que ya estamos cubiertos casi al 100%. ¿Qué pasa cuando un estado tiene que cubrir el 100% de su población y un alto porcentaje de ella en temas de subsidiariedad? Esto quiere decir que tenemos graves problemas en el desarrollo económico porque no hemos podido hacer que las personas generen sus propios recursos para que puedan pagar su seguridad social, y la carga fiscal para el Estado es mucho mayor, lo que en algún momento generará un hueco fiscal a futuro, que como en estos momentos ustedes se dan cuenta, hay una grave problemática en el tema de salud porque todo va amarrado. Si yo no genero empleo formal, pues no voy a tener, las personas no van a tener la capacidad de entrar a los regímenes para que no esté al régimen de aportante, sino que van a ser subsidiados todo el tiempo y esto me va a generar un retroceso en el desarrollo. ¿No? El plan nacional, el plan de desarrollo entonces nos va a brindar el tema presupuestal y nos va a decir, bueno, cuánta plática hay para trabajar cada año y qué estrategias nosotros debemos tener para poder obtener mayores recursos. Y aquí viene otro tema fundamental que no hay que olvidar y que lo vamos a ver a futuro, y es el tema de la cooperación internacional. Hay muchos cooperantes a nivel internacional que se interesan por generar procesos de emprendimiento y por generar una mejora en el tema de productividad en nuestros sectores productivos en el país, que no hay que desaprovechar, sino que por el contrario hay que mirar la forma de atraerlos y hay que mirar la forma en que nosotros como ciudadanos podemos presentar proyectos para generar emprendimiento con cooperación internacional, que sería muy útil en el momento de pensar en la creación de empresas. Importante también, entonces ya hemos hablado mucho del plan de ordenamiento territorial, pero aquí hay que volver a enfatizar que estos planes de ordenamiento territorial nos generan a nosotros también una visión de territorio que nos sirve para hacer el ejercicio planteado en el módulo de aplicar el método, nuestro método llamado PAX, ¿cierto? Que se refiere a potencialidad, aprovechabilidad, competitividad y sostenibilidad. ¿Por qué nos sirven esos planes de ordenamiento? Porque si yo voy a hacer un proyecto productivo en donde quiero sembrar un producto específico, ¿cierto? Coloquemos aquí el ejemplo del aguacate, ya que está de moda. Si yo no sé dónde sembrarlo, pues efectivamente voy a elegir una tierra que no va a ser la mejor, ¿cierto? Voy a elegir un lugar en donde
se inunda cada vez que llueve, o voy a elegir un lugar que no es apto para la producción. A mí estos planes de ordenamiento me dan el conocimiento del territorio y me dicen, usted puede sembrar en esta parte, en donde no va a tener ninguna afectación y al final va a obtener toda la producción que usted requiere de lo que usted está haciendo. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos planes de ordenamiento del territorio cuando yo estoy pensando en una potencialidad que viene de la parte agrícola. De igual manera, cuando yo hablo de las potencialidades que vienen de la parte minera, nosotros como Colombia tenemos mucho tema minero, pero también tenemos muchos problemas en el tema de la explotación minera. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando no hacemos un buen ejercicio de ordenamiento de nuestro territorio, muchas veces pasa por encima el tema de el interés privado sobre el interés público. Y eso sí, es muy difícil manejar cuando no hemos hecho un buen ejercicio de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial se cumple. Los planes de ordenamiento o esquemas de ordenamiento son lineamientos que por ley se deben respetar. Si yo en el plan de ordenamiento coloco que mi municipio o mi territorio va a tener una visión minera y lo puede hacer sin ningún problema y sin ninguna afectación y sin hacerle daño al medio ambiente, lo puedo hacer. Pero si yo no construyo un buen plan de ordenamiento y me pongo a hacer una explotación minera sin tener en cuenta lo que pueda generar o el impacto que le pueda generar al territorio, voy a contaminar, voy a dañar y voy a terminar, yo creo que ustedes han visto esas imágenes de esas minerías desoladas con esa tierra que ya no sirve para nada, generando procesos así de destrucción del medio ambiente. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta esos planes que nos da el gobierno para poder trabajar en nuestro territorio. Aquí nos dice Fabián que eso último que se indica es referente a los elementos endógenos del territorio y sí, es a los elementos endógenos. La importancia de conocer nuestro territorio. Miren, es fundamental que cuando yo tenga un proyecto conozca mi territorio. Que si yo voy a generar desarrollo económico territorial, conozca todas las potencialidades de mi territorio. Si mi apuesta es la generación de un desarrollo que involucre, que genere una ganancia, que mejore la calidad de vida, tengo que conocer mi territorio. Si yo no conozco mi territorio, puedo hacer un maravilloso ejercicio proponiendo el mejor producto nunca antes visto, pero si no es necesario en el territorio donde yo vivo o no voy a contar con las condiciones para poder realizarlo, pues esto no me va a servir de nada y va a ser un ejercicio perdido. Es por eso que siempre uno tiene que estar muy juicioso haciendo una lectura de su territorio, porque recuerden, desde el módulo 1 nosotros colocamos que el territorio es un concepto cambiante, ¿no? Pero no solamente cambiante desde como nosotros lo vemos, sino también porque la naturaleza nos cambia nuestro territorio y eso también hay que tenerlo en cuenta. Todos esos cambios que genera la naturaleza frente al uso de la tierra, que es muy importante cuando hablamos de diferentes proyectos que implican el uso de la tierra. Tenemos nosotros acá, y ya entrando en un tema muy específico, y es de estas metodologías que nos permiten encontrar cuáles son esas potencialidades que tiene nuestro territorio, es ese famoso método PAX. Siempre que hablamos de emprendimiento, hablamos nosotros de la utilización de métodos que son más del sector privado. Cuando hablamos de marca, cuando hablamos de la creación de una empresa, cuando hablamos de un producto. Pero cuando hablamos de las potencialidades de un territorio, es mucho más difícil encontrar cuál va a ser esa potencialidad que nos puede servir. ¿Por qué? Porque nuestros territorios son muy diversos. Y además porque no hemos encontrado un punto de trabajo en comunidades en donde se diga toda la comunidad va a trabajar este tema porque le va a generar un desarrollo a todos. Es por eso que cuando yo
creo una estrategia de desarrollo económico del territorio, tengo que involucrar a todos los sectores. Así como hago procesos de participación en la planeación del territorio o en la ordenación del territorio, tengo que generar procesos de participación en la búsqueda de las potencialidades del territorio. Hay que hacer mesas de trabajo, hay que convocar a los sectores. Si yo estoy pensando en la construcción, en la generación de un desarrollo equitativo, igualitario, inclusivo, necesito convocar a todos los sectores de mi territorio. Cito a los sectores de mi territorio, cito a todos esos actores involucrados, cito a las universidades, entonces ustedes estarán viendo que hablar de desarrollo económico territorial implica el compromiso de todos los actores que están dentro del territorio. Puedo hacer un ejercicio de identificación de potencialidades desde el gobierno local, pero también lo puedo hacer desde mi comunidad. Entonces yo como líder de mi comunidad quiero hacer una mejora en el desarrollo económico, entonces yo hago la tarea de convocar a los diferentes actores, entonces invito al señor alcalde o invito al señor gobernador, invito a los sectores, no sé qué, y digo, vamos a analizar nuestro territorio y vamos a ver en qué es bueno para generar potencialidades. Y empezamos a mirar, entonces, en la potencialidad, entonces, miramos cuáles son los recursos que se pueden aprovechar. Entonces yo les colocaba ahí en el módulo que eran recursos naturales, agropecuarios, industriales, mineros, institucionales, de infraestructura. Ejemplos institucionales, Popayán. Tiene muchísimas universidades. Se quiere convertir en una ciudadela universitaria. Eso atraería desarrollo. ¿Por qué? Porque no solamente voy a generar nuevas universidades, sino que voy a generar nuevas dinámicas económicas porque las personas que van a llegar a estudiar allá necesitan qué comer, necesitan dónde quedarse, necesitan dónde comprar la ropa, ¿cierto? Necesitan dónde tomarse un café. Entonces yo ya estoy pensando en si convierto ese territorio en una ciudadela universitaria, todas las ganancias que voy a tener. Aprovechabilidad. Cuando hablo de aprovechabilidad, quiero decir si esos recursos los voy a poder aprovechar en un tiempo limitado o ilimitado. Recuerden que muchas veces los recursos son limitados, ¿no? Aquí lo que se busca es que si yo voy a tener la aprovechabilidad de algún recurso potencialmente utilizable, lo pueda utilizar por un buen tiempo y no que solamente lo utilice una vez y luego se me acaba y no lo pueda volver a utilizar. Entonces lo que se busca ahí es que esos recursos que nosotros identifiquemos tengan una buena duración, que sean competitivos. Quiere decir que eso que voy a producir o eso que voy a potenciar, todo el mundo lo quiera. O tenga un mercado ya donde lo puedan querer. No que me ponga a producir y entonces todo el mundo produce lo mismo y finalmente cuando todo el mundo produce lo mismo, pues los precios del mercado bajan, entonces yo voy a perder porque no voy a cubrir las ganancias y todo el tema de competitividad se va a quedar ahí porque finalmente no coloqué un producto o no potencié algún recurso de la manera como debería haberlo hecho. Y que sea sostenible. ¿Qué quiere decir que sea sostenible? Sostenible es que se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Que se mantenga en el tiempo ¿cómo? Que siempre genere un buen precio y que siempre yo obtenga una ganancia por ello. Eso se habla aquí más de las sostenibilidades frente a que me genere unas ganancias mantenidas en el territorio. Entonces, ejemplo, vamos a mirar un recurso natural. Vamos a hacer que la potencialidad de nuestro territorio está referida a que yo tengo unos nacimientos de agua muy bonitos que quiero, que yo sé que los turistas pagarían por eso. Miro en el tema de potencialidad, entonces digo, sí, eso efectivamente eso me va a generar a mí una ganancia, es un buen recurso que yo puedo colocar. Y miro el tema de aprovechabilidad.
Bueno, sí, sí los puedo explotar por un buen tiempo, pero eso también implica el cuidado, implica la protección, miro todo, tomo todas las medidas necesarias para que mantengamos esa caída de agua hermosa durante muchos años y que me genere pues el turismo que yo quiero que se mantenga ahí. Competitividad, no, resulta que eso no lo tiene ningún otro municipio. Entonces estoy muy bien porque sé que efectivamente si yo le hago un buen proceso de venta, si yo me busco la manera de que todo el mundo lo conozca, entonces va a ser competitivo porque va a ser el único lugar donde va a estar. Y sostenible porque yo sé que la gente va a querer ir a pagar. Eso es solamente un pequeño ejercicio sobre el tema de la metodología PAX y que es un tema que uno debería hacerse como ciudadano de su municipio para mirar cuáles serían esas potencialidades en las que yo puedo trabajar o si yo tengo una idea de algún emprendimiento, mirar si efectivamente ese emprendimiento que yo propongo si tiene esos rasgos de competitividad y si me va a generar ganancia y si esa ganancia me va a servir a mí o le va a servir a la comunidad en general. Y es importante hacer ese tipo de ejercicios y también es importante mirar cómo nosotros medimos el real impacto que se tiene del desarrollo económico territorial. Colombia también tiene muchos indicadores y resulta que cuando yo hablo de lo económico se mezclan muchísimos indicadores más. ¿Por qué? Porque para medir que efectivamente un territorio está creciendo, esto tiene una incidencia no solamente en la parte económica, sino en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de vías, ¿cierto? Por el tema de la inversión, porque si se supone que si yo tengo mayor recursos, entonces yo voy a estar generando mayores ganancias para mi territorio que pueden ser invertidas en diferentes temas. Antes de seguir con el tema de indicadores, aquí hacen una preguntita. Fabián pregunta que si bien el enfoque de emprendimiento me cuestiona un elemento, los factores culturales presentes en los territorios deberían ser incluidos en el POT porque ¿por qué se desconocen o invisibilizan? Y es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vale la pena mencionar la participación. La participación es fundamental. Si yo no logro ser escuchado, pues finalmente se van a tomar en cuenta solamente las observaciones de aquellas personas que participaron. Muchas veces el tema, se invisibiliza el tema cultural porque el territorio es tomado muchas veces como un aspecto de explotación. Y también porque cuando nosotros tenemos que hacer el ordenamiento territorial, recurrimos solamente a la parte técnica del ordenamiento. Entonces nosotros citamos a la persona que sabe de hidrología, sabe de geología, sabe de asentamientos, pero no se toma en cuenta el tema efectivamente cultural, sino que solamente se está quedando en un mero ejercicio de decir, aquí se puede sembrar porque la tierra es apta o aquí se pueden asentar porque no se va a mover el territorio o aquí no lo pueden hacer porque están muy cerca del río, pero esa parte de ancestralidad se deja muy de lado por los mecanismos de participación que abarca un plan de ordenamiento territorial. Volvamos entonces a nuestro conjunto de indicadores. ¿Cómo se mide entonces el desarrollo económico territorial? Y entonces hay algunos indicadores que se toman. Pero acá lo importante es que mencionar que nosotros tenemos un indicador de competitividad a nivel nacional que reúne toda la visión del territorio y que ese indicador toma en cuenta aspectos como la actividad agropecuaria, el tema de salud, como ya les dije, el tema de vivienda,
el tema de participación ciudadana, el tema de empleo, el tema de educación, el tema de pobreza. El desarrollo económico territorial mide absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo mejores recursos, voy a tener mejor educación. Es decir, mi índice de promedio de la educación va a subir porque se supone que las personas van a ir al colegio porque tienen los recursos necesarios para pagar toda su escolaridad. Si yo tengo mejores recursos, voy a tener una mejor vivienda porque se supone que yo quiero mejorar las condiciones de calidad y como quiero mejorarlas, voy a hacer una inversión en la forma en que vivo. El tema de desarrollo económico territorial incide hasta en el tema de participación política, porque se supone que si yo tengo los recursos necesarios para vivir y para responder a todas las demandas que yo como ciudadano tengo, entonces que si yo puedo tener salud, educación, vivienda, pues estoy despreocupado y puedo participar activamente en la política porque no tengo que preocuparme por el día a día, sino que ya tengo un espacio para preocuparme por los demás. Encierra entonces el desarrollo económico territorial, la medición de todos los indicadores. Por eso es que hay una gran unión entre el tema económico, el tema político y el tema social. Se supone que si la economía va bien, pues el tema político y el tema social también irán bien. Se supone que si tenemos mayores recursos, pues tendremos mejores condiciones de vida que se verán reflejadas en la medición. Dentro del documento, ustedes encontraron que yo les referí, creo, el informe del indicador de competitividad, que es muy bueno analizar y hacer un análisis de cómo está nuestro territorio frente a ese gran indicador nacional. ¿Por qué? Porque muchas veces, como son indicadores consolidados del nivel nacional, jalan más las cifras de las grandes ciudades en donde temas como la educación y la salud están mucho mejor que en el tema municipal. Y hay que hacer acá entonces un análisis comparativo de mirar cómo están nuestros territorios frente a esos indicadores. Y también nos va a servir eso para pensar cómo podríamos mejorarlos desde un análisis de la competitividad y desde un análisis del emprendimiento. También, si ustedes se dan cuenta y les gusta el tema político, van a mirar cómo toda esa información va a servir para construir escenarios de participación que promuevan un real desarrollo económico dentro de los territorios. Creo que sería como el resumen general de las temáticas encontradas dentro del módulo 2. Importante que ustedes revisen y se analicen. Podríamos después tener otro nuevo encuentro frente a estas temáticas. Tal vez, yo creo que por el tema del puente muchos de nuestros compañeros están descansando, entonces no participaron. Pero lo importante de acá es llevarnos la reflexión de cómo nosotros podemos planificar el desarrollo económico territorial en nuestros territorios a partir de un buen uso de todos los lineamientos que se tienen y a través de la implementación de esas herramientas que nos dan esos lineamientos y esas políticas. Que con juicio nos toca leer la ley, que con juicio nos toca mirar cuál es el alcance de esa legislación y cuál es el alcance de esas herramientas. Y mirar cómo se están implementando en nuestros municipios aspectos como los planes de ciencia y tecnología, amarrados a la generación de condiciones necesarias para la generación de nuevos emprendimientos y nuevos recursos que generen nuevos recursos para nuestros territorios y mejoren así la calidad de vida de estos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo por ahí vi algunas preguntas sobre el tema de impuestos que le contestaré a la persona que la escribió o les enviaré pues la respuesta a todos. Me toca indagar un poco cuál es el monto que se tiene, pero
tenemos mucho por donde trabajar y tenemos mucho que aportarle al desarrollo económico de nuestros territorios. Recuerden que somos gestores de cambio, que si somos, que todos los ciudadanos somos actores políticos, no podemos decir que ninguno no hace parte de la acción política y que el desarrollo económico del territorio es un compromiso de todos, que tiene que estar jalonado por las autoridades locales, que debe tener unos buenos lineamientos desde el gobierno nacional, pero que depende también de esa capacidad de generación de nuevas ideas que tenemos nosotros para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos del lugar donde nosotros habitamos. ¿Alguna pregunta? Mira, acá hay una pregunta muy interesante de Eric. Nos habla sobre el desempeño de los presupuestos participativos en Colombia. En algunos municipios se ha hecho la tarea juiciosa de hacer presupuestos participativos. Pero ¿qué implicaciones tiene hacer un presupuesto participativo? Y es que quien haga el ejercicio de coordinar un encuentro de presupuesto participativo tiene que ser una persona que tenga muy claro cuál es el alcance de ese encuentro y de los recursos que se van a manejar participativamente. No todos los presupuestos, no todos los recursos que hacen parte de un presupuesto de recursos propios entran a presupuesto participativo. Es una mínima parte la que entra en ese juego de mirar qué quieren los ciudadanos realmente. Hay algunos casos exitosos sobre el presupuesto participativo, pero es un ejercicio que debería darse a lo largo y ancho del país, pero que en los municipios a veces se queda muy corto, porque como les digo, la mayoría de los recursos de nuestros municipios, al ser los municipios de quinta y sexta categoría, son muy bajos. Entonces se quedan muy cortos los municipios en presupuesto, muchas veces la plata que les llega a ellos son solamente para el funcionamiento, se quedan en el tema de educación y salud, a veces no les alcanzan los recursos y lamentablemente no cuentan con otras entradas. Y esas otras entradas son las que hacen parte de los presupuestos participativos porque los demás ya vienen amarrados a destinación específica. Y si vienen amarrados a destinación específica no se puede hacer nada con ellos. Tienen la alternativa, como les dije, de generar algunos impuestos, algunas tasas, pero son muy pequeñas. Entonces hay que mirar, son como 6 la clase de impuestos que pueden tener. Yo los voy a buscar y les voy a enviar a través del foro o a través de los anuncios que se tienen cuáles son y cuál es la legislación que hace mención a esa parte territorial de la generación de nuevos ingresos. Ahorita creo que es la ley 617 la que tiene como esa relación de cómo generar ingresos propios, pero es una tarea muy difícil para los municipios contar con presupuestos que puedan llevar a presupuestos participativos. Se han hecho ejercicios en el tema, por ejemplo, de las grandes ciudades. Ustedes saben, por ejemplo, Bogotá tiene una inmensa población con un impuesto predial altísimo. Entonces, todos esos son recursos propios que en algunas alcaldías locales de Bogotá entran a ser parte de presupuestos participativos. Nos dice Elkin, complementando pues muy bien la respuesta, que en el tema de recursos cuarta, quinta y sexta categoría son de muy bajos recursos, pero es un ejercicio muy interesante también lograr hacerlo. ¿Tenemos que pensar cómo generar más recursos en los municipios? Sí. ¿Tenemos que pensar cómo somos aportantes del desarrollo económico? También. Generación de empresas, generación de alternativas de desarrollo. El sector privado tiene acá un gran papel, un gran impulso,
porque de por sí el sector público no puede generar empresa, sino que está en manos del sector privado. Lo que tiene que hacer el sector público, alcaldías, nuestras autoridades locales es generar el escenario propicio para promover el desarrollo económico territorial, brindándole soporte frente a todo el tema jurídico, legal que pueden tener y también brindándole las herramientas para que el sector privado pueda generar nuevas empresas en el territorio y nuevas formas de tener mayores recursos para mejorar la calidad de vida de los pobladores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo espero que haya sido nutrida la información en este encuentro que hemos tenido. Vamos construyendo más conocimiento sobre el tema del desarrollo económico en los territorios. Cualquier cosa que necesiten, con el mayor gusto me pueden escribir. Hagan una revisión allá muy juiciosos, por ejemplo, el tema presupuestal en sus municipios. Yo espero que se revisen sus planes de desarrollo, que miren cuál es el camino y la orientación que tienen hacia el 2020, porque recuerden que el otro año ya se acercan nuevas elecciones a nivel territorial, lo que implica que puede ser una alternativa para generar dentro de los planes de desarrollo nuevos escenarios de desarrollo económico territorial con una vinculación muy acertada de todos los sectores. O sea, hay que participar, 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 eso no lo tenemos que olvidar nunca. Y también ver la oportunidad de cómo nosotros, a través de la lectura de potencialidades del territorio, podemos aportar a que nuestros territorios y a que nuestro país mejore sus condiciones y podamos luchar contra la pobreza que tanto agobia a muchos sectores del país. Un abrazo entonces para todos y nos seguimos viendo en el desarrollo de nuestro diplomado.